El deporte tiene beneficios para la salud física y mental de los individuos. Sobre el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca de reposo y cuando se hace un esfuerzo, aumenta la cantidad de sangre que expulsa en cada latido. De esta manera, la eficiencia cardíaca es mayor gastando menos energía para trabajar y estimula la circulación dentro del músculo cardíaco. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Salud Deportiva sigue. El doctor Pablo Mateo con nosotros, urólogo. Pablo, gracias por venir. Gracias y muy buenas tardes al público televidente, de verdad. Tenemos varios temas hoy y muchas preguntas a los televidentes. Vamos a hablar un poquito de lo que son infecciones de vías urinarias en todo, o sea, tanto en la mujer, en el niño, en el hombre, pero mayormente en las mujeres. Es una infección frecuente. Tenemos consulta constantemente con este tipo de patología y los pacientes pues van 2 y 3 veces al año. Y queremos dar algunas orientaciones para evitar que esto suceda. ¿Por qué? Porque se pierde tiempo, dinero y puede evitarse esto cambiando el estilo de vida. Las infecciones de vías urinarias en la mujer son frecuentes por varias razones. Una de ellas principalmente es lo corto de la uretra, o sea, el conducto de la orina es muy corto en la mujer y esto pues le da más posibilidad a las bacterias de ascender hacia la vejiga y hacia el riñón y producir un proceso infeccioso. Ahora, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para evitar que esto suceda? Bueno, aumentar el consumo de líquido, orinar varias veces, 3, 4, 5 veces al día, no aguantar la orina, que es uno de los problemas básicos que hay en las mujeres. Las mujeres aguantan mucho el deseo de orinar porque quieren cumplir con su trabajo, un asunto de responsabilidad. Y a veces me atacan los colegas porque dicen, tú siempre dices que las mujeres son más responsables que nosotros. Yo digo, bueno, hasta donde se muestra lo contrario, sí es así, las mujeres son mucho más responsables y muchas veces piensan que si van al baño, pues pierden tiempo y esto pues les va a quitar parte del trabajo. Pero esto le afecta a su calidad de vida, esto le afecta a su sistema, a su organismo. Entonces lo ideal es que vayan, consuman una cantidad adecuada de líquido y vayan al baño cada vez que tengan el deseo de orinar. Tenemos que mencionar en este aspecto, por ejemplo, lo que es el jugo de cranberry que hemos estado hablando para orientar a la población. Esto se ha demostrado científicamente, no que se usa para las infecciones de vías urinarias, esto hay que tenerlo muy claro, porque muchas veces se malinterpreta, que el doctor Pablo Mateo dijo que no. ¿Qué es lo que hace el jugo de cranberry? El jugo de cranberry tiene 2 propiedades importantísimas y ya demostrado científicamente, es que sirve como antiadherente bacteriano. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando se consume este jugo, esto evita que las bacterias se adhieran a la pared del sistema de la vejiga, del riñón, del uréter y produzcan infecciones urinarias. Entonces, en esas pacientes que es reincidente, que tienen infecciones frecuentes de vías urinarias, el hecho de consumir este jugo de cranberry, específicamente el Ocean Spray, esto hace que la bacteria no se adhiera a la pared y disminuye la incidencia de infecciones de vías urinarias. No es lo mismo que un paciente tenga 5 o 6 infecciones en el año a que tenga una infección de vías urinarias. No quiere decir que esto va a evitar en un 100%, pero disminuye por encima de un 40% las infecciones de vías urinarias. También otro de los aspectos importantes es que esto acidifica el pH, o sea, acidifica la orina y también esto permite o evita que las bacterias puedan crecer en las vías urinarias. Bueno, hay que cuidarse, siempre lo decimos. Pablo, bueno tratar en el día de hoy, fíjate que tú hablas de la responsabilidad de la mujer de retener los orines, pero recuerda que la participación tuya anterior hablamos del compromiso de un deportista en un terreno que está orinando y no puede salir de ahí. No Tiene puede, que aguantarlo. ¿Qué exacto. puede ser en ese caso? Sucede lo mismo porque el mecanismo de infección es igual, tanto en el hombre como en la mujer. Y debo mencionar que esto también el efecto es, hablé de la mujer porque es la que más frecuente sufre las infecciones, pero también se pueden usar en el niño y también se pueden usar en el hombre y hace el mismo efecto positivo. Entonces, esto es una de las causas por las cuales también se produce lo que es la laceración de la vejiga, que en muchos casos llegamos a mencionar lo que es la cistitis intersticial, que es cuando la vejiga se lacera.
se compara, por ejemplo, a cuando tenemos el terreno de un desierto que se ve cuarteado, como decimos. Esto sucede en este tipo de vejiga cuando se produce una cistitis intersticial y tenemos que tener cuidado de llegar a esto. Yo tengo unos 2 pacientes, porque no es una patología frecuente, pero no tiene cura. Cuando hay una cistitis intersticial no hay forma de curar a este paciente. Ay, ay, ay. O sea, no responde a ningún tratamiento ni hay manera de curarlo. Entonces, la vejiga hay que cuidarla y en los deportistas ocurre mucho la inflamación tanto del cuello de la vejiga como de la vejiga, por eso mismo que tú acabas de decir. O sea, por ejemplo, un juego de béisbol o un juego de basquetbol o en cualquier deporte, que en los momentos cumbre, pues este paciente, aunque tenga deseo de orinar, perdón, este jugador, aunque tenga deseo de orinar, no puede orinar. Y esto entonces lastima la vejiga de este paciente. Bueno, mira, en el constante ejercicio y entrenamiento de los deportistas, a veces tienen un calzado inadecuado. ¿Esto de calzado inadecuado puede traerle problemas a los riñones? Realmente no está demostrado que esto afecte los riñones. Ahora, los riñones, dependiendo del deporte, sí reciben lo que son microtraumas. Y de hecho hay deportistas que han tenido traumas renales. Por ejemplo, que reciban un golpe o que puedan caerse en el transcurso del juego. Pero sí pueden recibir microtraumas, por ejemplo en el baloncesto, al caer el jugador. Pero esto no pasa más de ahí. Los traumas que han ocurrido en deportes ya es cuando, por ejemplo, en el fútbol, que tú sabes que ya hay un choque cuerpo a cuerpo, en estos casos sí puede producirse un trauma renal. Pero los calzados generalmente de por sí, a menos que haya un golpe muy agresivo, no producen ningún tipo de daño a nivel renal. Luego de un problema ya en los riñones, ¿qué debe de hacer el deportista entonces, Pablo? Bueno, normalmente los traumas renales, suponiendo que tengamos un trauma a nivel de riñón, lo primero es ver cuál es el grado del trauma. La mayoría de los traumas se resuelven con reposo. Y muchas veces los pacientes dicen, con reposo, y no, o sea, un trauma renal, el 80% se resuelve con reposo absoluto, o sea, reposo en cama. Lógicamente se hacen estudios, diagnósticos, se le hace hemograma seriado al paciente para ver si hay un sangrado importante, que haya que tomar alguna medida. Pero la mayoría de los traumas y estos microtraumas resuelven con reposo y tratamiento dependiendo qué tenga el paciente, si hay dolor, si hay fiebre y ese tipo de cosas. ¿Hay entrenamientos que podrían mejorar o poner peor un mal? Sí hay. ¿Algunos entrenamientos que podían mejorar o poner peor al deportista? Bueno, la mayoría de los deportes lo que hacen es que mejoran la calidad de vida del paciente. Ahora, cuando hay, por ejemplo, algún problema a nivel de vías urinarias, riñón, uréter, un cálculo, el movimiento podría agravar el dolor en este paciente, pero podría también hacer que el paciente expulse la piedra. O sea, por eso se recomienda muchas veces cuando son piedras pequeñas que están en el uréter, que el paciente trate de caminar, de trotar, consumir mucho líquido. Pero la actividad física puede mejorar este paciente realmente. Y mira qué importante, Reyes, porque estuve revisando en los deportes, porque ahora tenemos que... Sí, la línea. La línea del deporte. Y un dato importante es el índice de masa corporal, y específicamente lo que es el diámetro de la cintura en el deportista. Y estaba viendo unos estudios comparativos que hacían entre un grupo de la población que no hace ningún tipo de deporte y los deportistas. Sin embargo, los deportistas tienen menos incidencia de disfunción sexual que los que no son deportistas. Así, explícame Entonces, eso. ¿Por qué? Porque el deportista se mantiene activo constantemente, esto dinamiza la circulación y hace que ese diámetro de la cintura se mantenga como debe ser dependiendo del tamaño de la persona. Sin embargo, el que no hace deporte se descuida generalmente ya después de cierta edad, no hacen deporte, no hacen ejercicio, y esto entonces trastorna la circulación a nivel de la pelvis, que es por donde pasa la circulación, que va al pene y produce una erección. Entonces, esto trastorna la calidad en este tipo de pacientes. Fíjense lo importante, hasta dónde hemos llegado hablando del deporte. O sea, todo tiene relación con el deporte. Sí. O sea, que eso es importante que se sepa. Bueno, cuando los deportistas están entrenando, están, como yo decía, con la doctora de la piel, muy de cerca, vienen las bacterias. Estas bacterias, Pablo, pueden traer entonces lo que ustedes llaman prostatitis.
No, pero sí pueden influir en lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, en las mujeres deportistas, esto sí es una causa demostrada de infección de vías urinarias, porque se moviliza mucho en una mujer que juegue, por ejemplo, voleibol, que es la mayoría, o basquetbol, cualquier tipo de deporte en la mujer. Entonces la ropa interior se mueve en el movimiento, lógicamente, del deporte. Y esto hace que se trasladen las bacterias del área, por ejemplo, anal o del área vaginal a la uretra. Y es una causa demostrada que sí es una causa de infección de vías urinarias en la mujer. Y mucho más todavía porque aquí se suman varios factores, principalmente este que estamos mencionando, pero también se suma el factor que hablábamos en el deporte, que no puede ir al baño en el momento que lo necesita. Entonces, se suman dos factores en la mujer. El hecho de que se traslada a través de la ropa interior las bacterias, pero tampoco puede ir a orinar en ese momento cumbre de cualquier juego que se esté realizando en ese momento. Y entonces es una causa frecuente de infección de vías urinarias en la mujer. O sea, que es importante esa observación que tú acabas de hacer. Muchas gracias. Bueno, nos aprovechamos, hacemos la pausa, regresamos con Salud Deportiva. Esto es Variedad TV en los Deportes. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.